Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico de Cristo. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en Números capítulo 22, verso 1 en adelante, donde dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la faz, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balac respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo:
si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Jehová se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en la mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna el ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: No. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Por aquí, si podemos bajar un poquito aquí. La voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La voluntad permisiva es la voluntad humana, la voluntad del ser humano. La voluntad perfecta es la voluntad de Dios. El ser humano necesita hacer la diferencia entre la voluntad humana y la voluntad divina. Y el ser humano necesita quedarse con una de las 2 voluntades, y por cuál debe él decidir: por la voluntad de Dios, para caminar todos los días de su vida en la voluntad perfecta de Dios. Este caso del profeta Balaam muestra lo que es la voluntad permisiva. Es la voluntad de Balaam.
Esa era la voluntad de Balaam y Dios le permitió caminar en ella, pero vean, tuvo muchos problemas. Balaam amaba la gloria humana que el rey Balac le estaba ofreciendo y todos los regalos que le iba a ofrecer y la honra que le iba a dar. Balaam era de Moab, por lo tanto Balaam era descendiente ¿de quién? De Lot, porque el hijo de Lot y su hija mayor fue Moab. Por lo tanto, vean, eran familia de Abraham, pero no estaban en la perfecta voluntad de Dios, ni siquiera el nacimiento de Moab. Ahora, vean ustedes, fue la voluntad de la hija mayor de Lot tener un hijo para que la descendencia de Lot y su familia permaneciera. Era la voluntad humana. Ahora, este pueblo caminaba, esta descendencia de Moab caminaba en su propia voluntad. Ahora, de entre ellos hubo uno que fue profeta, pero caminó también en su propia voluntad. Era un hombre que podía tener visiones y podía hablar con Dios y podía acercarse a Dios porque conocía la forma de acercarse a Dios, que era a través de los sacrificios, los cuales cubren al ser humano de pecado, o cubren el pecado del ser humano, pero con todo y eso, la voluntad de este hombre era hacer su propia voluntad. Ahora encontramos que él podía hablar con Dios y conocer cuál era la perfecta voluntad de Dios, pero no quería caminar en la perfecta voluntad de Dios. Quería él caminar en su propia voluntad. Ahora era un hombre del cual Balac, el rey de Moab, dice, y le dice a él: al que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. O sea que el rey Balac conocía que en la palabra que hablaba este hombre, o por bendición o por maldición, se cumplía. O sea, era una palabra que tenía cumplimiento. Ahora, Dios le había dicho al profeta Balaam: no vayas con esta gente, ni maldigas al pueblo, porque el pueblo es bendito. Ahora, Balaam sabía que no podía traspasar la palabra de Dios. Él no podía ir a maldecir ese pueblo, porque era un pueblo que estaba bendito, y este pueblo tenía también un profeta, y era un profeta mayor que Balaam. Era un profeta dispensacional, que es la clase de profeta más grande que Dios envía a la tierra, de los cuales solamente Dios tiene ¿cuántos profetas dispensacionales? Solamente 7 profetas dispensacionales. Ahora, este pueblo que había salido de Egipto, el pueblo hebreo, tenía el sacrificio del Cordero Pascual, el cual sacrificó en Egipto para que fueran librados los primogénitos del pueblo hebreo, y tenían los sacrificios que Dios le había establecido que efectuaran. Era un pueblo que cometía sus errores y pecaba ante Dios, pero Dios los veía sin pecado. ¿Por qué?
porque la sangre de los sacrificios que ellos ofrecían a Dios los cubría de todo pecado. Por eso cuando Balaam fue a hablar palabra sobre el pueblo hebreo, él sabía que no podía maldecir al pueblo hebreo y lo bendijo en diferentes ocasiones. Y dijo que Dios no veía falta en ese pueblo. Era porque estaban cubiertos con la sangre de los sacrificios que ellos efectuaban. Ahora sabemos que el pueblo era un pueblo rebelde y cometía muchos errores, faltas y pecados. Y sin embargo, cuando el profeta Balaam los ve, dice que Dios no ve falta en ese pueblo. Así también es con los hijos e hijas de Dios. Dios no ve faltas, errores y pecados en su pueblo, su iglesia, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, lavados con la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. Y Dios nos ve sin pecados. Estamos justificados ante Dios como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Ahora, Balaam sabía que no podía maldecir al pueblo y más bien deseaba la suerte de ese pueblo. Él dijo que de ese pueblo saldría una estrella saldría de Israel. Ese es el Mesías y fue también anunciado por una estrella, la estrella de Belén, cuando nació Jesucristo. Ahora, Balaam sabía lo que Dios había dicho de ese pueblo. Por lo tanto, no maldijo al pueblo, sino que luego dio un consejo. Pues Balac le decía: yo te he traído para que maldigas al pueblo y ahora estás bendiciendo al pueblo. Ya lo has bendecido. ¿Cuántas veces dijo? 2 o 3 veces. Y se enojó contra Balaam. Pero Balaam no quería perder la recompensa. Y entonces dio su consejo, el consejo de Balaam, el cual trajo graves problemas para el pueblo hebreo. Vean, no podía maldecir al pueblo, pero sabía que si el pueblo pecaba ante Dios, entonces Dios los destruiría. Dios entonces traería maldición sobre el pueblo hebreo. O sea que no podía Balaam hablar una palabra de maldición contra el pueblo hebreo, pero él sabía que si el pueblo hebreo pecaba contra Dios, entonces la maldición vendría sobre el pueblo hebreo. Así es que trajo esa maldición sobre el pueblo hebreo, siempre en otra forma, para ganar la recompensa. Pero la recompensa que Dios le dio a Balaam, por eso fue que murió, cuando el pueblo hebreo destruyó a Moab con los de Madián. Ahora, eso fue en otra ocasión. Eso lo encontramos en la ocasión en que Moisés entró en el 23 o 24:9, vamos a ver si dice algo ahí. No, ahí no está. Es en otra ocasión cuando Moisés, es en el 31, número 31, verso 1 en adelante, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián.
1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel. Enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. Ahí está el premio que se ganó Balán. Así es que la espada del ángel de Jehová no lo mató, pero vean, fue muerto a espada en la venganza del pueblo hebreo contra Madián. Eso señala el día de venganza del Dios nuestro, en donde Dios vengará la sangre de todos los santos de la iglesia de Jesucristo que ha sido derramada sobre la tierra, y también vengará la sangre del pueblo hebreo que ha sido derramada sobre la tierra, porque Dios vengará la sangre de sus siervos. Por eso Dios dice: no os venguéis vosotros mismos, es Dios el que hará la venganza. Ahora, hemos visto que Balán vivió en la permisiva voluntad de Dios, o sea, vivió en su propia voluntad, y Dios le permitió ir, aunque no era la voluntad de Dios, pero le permitió ir a Balac. Ahora, ir al rey Balac, porque eso era lo que quería Balaam. Ahora, hemos visto que vivir en la permisiva voluntad de Dios siempre trae problema para la persona. Dios no puede bendecir a la persona como Dios quiere bendecirla. Para poder recibir la plena bendición de Dios hay que caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y la persona no necesita que Dios le hable 2 veces. Ya Dios le había dicho a Balaam cuál era su voluntad. Pero luego Balaam vino en otra ocasión, y entonces ahí Dios le dijo: ve con ellos, porque esa era la voluntad de Balaam, ir con ellos. Ahora podemos ver que Balaam también es figura de los sistemas humanos, los cuales caminan y actúan conforme a su voluntad. No buscan la voluntad de Dios para saber si así es que agrada a Dios que ellos hagan, que ellos actúen. También muestra no solamente las organizaciones humanas o sistemas humanos del mundo, sino que también muestra los sistemas religiosos, y muestra a todo predicador que actúa conforme a su voluntad, sin importarle cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y hasta se levantan en algunas ocasiones para criticar o perseguir al pueblo de Dios en la edad que está vigente, y lo tratan de destruir en forma directa o indirecta. Ahora encontramos que
cada creyente tiene que caminar en la perfecta voluntad de Dios, para lo cual necesita estar en el cuerpo místico de Cristo y estar en la edad correspondiente a ese tiempo y con el mensaje correspondiente a ese tiempo y trabajando en la obra de Cristo conforme al programa que Dios tiene para esa edad y esa dispensación. Y estar brazo a brazo con el mensajero que Dios tiene para ese tiempo. Por lo tanto, eso es estar en la perfecta voluntad de Dios, caminando con Dios en la manifestación de Dios por medio de su Espíritu Santo a través del mensajero de ese tiempo. Ahora podemos ver que en cuanto a caminar con Dios y a estar en la perfecta voluntad de Dios, como miembro del cuerpo místico de Cristo, la persona tiene que estar en la etapa o edad correspondiente al tiempo en que está viviendo. Eso es estar en la casa de Dios en tiempo presente. El que dice que está en la casa de Dios y que ese miembro de la iglesia de Jesucristo está viviendo una edad que ya pasó, eso es estar en la casa de Dios en tiempo pasado, por lo tanto eso no le es efectivo. Fue efectivo para los que vivieron en esa etapa cuando estaba vigente, pero luego ya esa etapa terminó y comenzó una nueva etapa. Por lo tanto, los que se han quedado en etapas pasadas están en la permisiva voluntad de Dios y están caminando conforme a sus propios pensamientos y sus propios deseos, pero no caminando conforme a los pensamientos de Dios. No están caminando conforme a la voluntad de Dios, la cual es que caminemos en tiempo presente, en la edad que nos toca vivir, y con el mensaje y mensajero correspondiente al tiempo que nos ha tocado vivir. Ahora hemos visto la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Por ejemplo, también tenemos al pueblo hebreo. Recordemos, Balaam es un ejemplo claro y clásico de lo que es una persona en la permisiva voluntad de Dios. Su fin no será de bendición y su vida tampoco será de bendición. Siempre se hallará en contra del pueblo de Dios y del programa de Dios para el tiempo en que está viviendo. Otro caso es el caso de Saúl. Saúl fue un rey en la permisiva voluntad de Dios. Dios le había hablado al pueblo hebreo en Deuteronomio capítulo 17, verso 15, que cuando entraran a la tierra ellos podían poner sobre ellos rey. Pero recuerden, siempre tiene que ser en el tiempo de Dios. No puede ser en el tiempo en que el pueblo quiera, sino en el tiempo que Dios desea para que el pueblo tenga ese rey. Deuteronomio capítulo 17, verso 15 en adelante, dice, aún un poquito antes, 14 en adelante, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tome posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea de tu hermano. Y ahí
podemos ver que Dios le había dicho al pueblo hebreo que cuando entrara a la tierra iban a poner rey y podrían poner rey, pero tenía que ser aquel que Dios escogiera. Y por consiguiente, si Dios va a escoger un rey para su pueblo, Él va a escoger también el tiempo en que este rey debe ser colocado sobre el pueblo. Ahora veamos en 1 Samuel capítulo 8, verso 1 en adelante dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre del segundo era Abías. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rabá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahora el pueblo estaba bajo la teocracia, Dios reinando sobre el pueblo hebreo a través del profeta Samuel. Esa es la teocracia en medio del pueblo hebreo en el tiempo de los jueces. Esos jueces, comenzando desde Josué hasta Samuel, encontramos que eran los instrumentos de Dios. Ellos juzgaban al pueblo hebreo. Ellos gobernaban para Dios, conforme a la voluntad de Dios. Era a través de ellos que Dios se manifestaba y gobernaba sobre el pueblo hebreo. Estos hombres eran escogidos por Dios, enviados para ese propósito. Por eso es que en el reino milenial tendremos jueces para el pueblo hebreo. Son los 12 apóstoles establecidos por Cristo en San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19 y San Lucas capítulo 22, verso 28 al 30. Ahora veamos San Mateo capítulo 19 y ahí tenemos el cuadro claro de cómo será en el reino milenial con el pueblo hebreo. Dice capítulo 19, verso 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, esto va a ser en el glorioso reino milenial. Ese es el tiempo de la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre,
recibiréis 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquí podemos ver la posición que ocuparán los apóstoles del Señor. Serán como jueces en medio del pueblo hebreo. O sea, serán jueces para juzgar a las 12 tribus de Israel. El juez apostólico estará a la puerta allí en la ciudad. Ahora podemos ver que esa es una posición muy importante que ocuparán ellos en el glorioso reino milenial de Cristo, porque estará establecida la monarquía allí, la cual estará fusionada con la teocracia. La teocracia era Dios por medio de los jueces en el Antiguo Testamento juzgando. Y luego la monarquía es Dios por medio de un rey elegido por Dios gobernando sobre el pueblo hebreo. Ahora el pueblo hebreo quiso establecer la monarquía antes de tiempo y le pidió a Samuel un rey como los reyes de las demás naciones. Y por cuanto no era el tiempo, pero era la voluntad del pueblo, era la voluntad humana del pueblo, era entonces una voluntad permisiva. O sea, Dios en esa voluntad del pueblo le permitiría tener un rey. Por cuanto no era la voluntad perfecta de Dios, no era la voluntad del corazón de Dios, era la voluntad del corazón del pueblo. Por lo tanto, Dios no podía darle un rey conforme a su corazón, sino conforme al corazón del pueblo. Y recibieron un rey conforme al corazón del pueblo. El pueblo veía que las naciones tenían reyes altos y fuertes, y así le dio un rey Dios al pueblo hebreo, el cual fue Saúl. Pero vean, un rey, la permisiva voluntad de Dios, falló y no se mantuvo obediente a la palabra de Dios por medio del profeta Samuel. El profeta Samuel, siendo el último de los jueces, Dios estaba reinando sobre el pueblo hebreo a través de Samuel. Y en ese tiempo fue que la monarquía y la teocracia estuvo entrelazándose y hubo problemas entre los dos líderes, el líder de la monarquía, Saúl, y el líder de la teocracia, Samuel. Ahora encontramos que en una ocasión Dios le dijo por medio del profeta Samuel a Saúl que esperara hasta que él llegara, hasta que Samuel llegara en cierto día, y entonces Samuel ofrecería el sacrificio a Dios para que el pueblo pudiera con su rey ir a la guerra y obtener la victoria. Pero no esperó y halló que se tardaba Samuel. Hay muchas personas que también piensan que Dios se tarda, piensan también que la segunda venida de Cristo se tarda. Así pensaron en cada tiempo y en cada edad, y entonces se denominacionalizaron. Ahora encontramos que lo que tenía que hacer Samuel, ofrecer el sacrificio a Dios, vino Saúl, que no era sacerdote, y se puso a ofrecer el sacrificio
a Dios. Lo hizo conforme a su pensamiento, conforme al deseo de su corazón. La Escritura no dice que agradó a Dios. Lo primero es que no podía ser agradar a Dios porque no lo estaba ofreciendo un sacerdote, que era el que tenía que ofrecer el sacrificio a Dios. Samuel era sacerdote, profeta y juez, a través del cual Dios estaba reinando sobre el pueblo hebreo. Pero Saúl había sido pastor ¿de qué? ¿Qué era lo que él estaba buscando cuando se le perdieron unos animales? Burros o mula. Si era mula es peor. Así es que era pastor ¿de qué? De mulas, porque eso era lo que se le perdió al papá de él. A lo mejor eso era lo que él cuidaba y todo. Así es que vean ustedes. Ahora encontramos que Saúl falló, el sacrificio no podía ser aceptado por Dios, y luego tuvo problemas en la guerra. Ahora, se hubiera esperado por Samuel, aunque Saúl decía, es que como tú te tardabas, el pueblo comenzó a irse y yo me estaba quedando solo. Pues mira, a lo mejor lo que Dios deseaba era que quedara él con 2 o 3 personas, y Samuel ofrecía a Dios el sacrificio y Dios lo aceptaba, y entonces Dios le daba la victoria con 2 o 3 personas. No lo hizo en una ocasión con uno de los hombres de Dios, al cual le dijo, el pueblo que tú llevas para la guerra es mucho. Dile a todo el pueblo que va para la guerra que el que tenga miedo, el que tiemble frente a la guerra, que madrugue y se vaya. Y se fueron ¿cuántas personas? Más de 20,000 o más. Con personas miedosas no se puede contar. Y luego le dice Dios, aún todavía es mucho el pueblo. Es mucho el pueblo y no conviene que vayan tantos, porque van a decir, nosotros porque somos buenos guerreros y por nuestra fuerza hemos obtenido la victoria, y no le van a dar la gloria a Dios. Por lo tanto, vamos, llévalos a las aguas y allí van a ser probados. Y al que yo te diga, colócalo en este lado aparte, lo colocarás en ese lado. Y al que yo te diga, colócalo en el otro lado, lo colocarás en otro lado. Por lo tanto, los que se tiren de pecho, se tiren así al agua, a tomar agua en el río, en las aguas, eso los colocará a un lado. Pero los que se doblan y toman el agua con la mano y toman, la lamen como el perro, toman agua así, eso los colocarás a otro lado. Y solamente 300 tomaron el agua, tomándola así con la mano, y el resto se tiró las aguas a tomar agua. Vean, un militar bueno tiene que estar alerta, aunque sea comiendo o tomando agua. No puede desatender su responsabilidad en un momento como ese de comer o de tomar agua, porque ya deja de ser un buen soldado, está desprevenido. Pero uno que toma agua así con la mano, está vigilando
está alerta en ese momento, aunque esté tomando agua. Por lo tanto, los que hicieron esa forma correcta fueron separados y Dios le dijo, con estos tú vas a ir a la guerra y yo te voy a dar la victoria. Estos otros, mándalos a las casas también. Vean, Dios requiere que se hagan las cosas conforme al deseo del corazón de Dios. La victoria la da ¿quién? La da Dios. Ahora podemos ver que no es la cantidad, sino la calidad. Y la calidad son aquellos que hacen conforme a la perfecta voluntad de Dios. Con esos Dios da la victoria a su pueblo. Por lo tanto, podemos ver que es muy importante caminar en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, regresando a Saúl, encontramos que él no caminó en la perfecta voluntad de Dios y fue desechado. Miren lo que iba a suceder si él esperaba hasta que llegara Samuel. Vamos a ver lo que sucedió ahí. En el capítulo 13 de Primera de Samuel, verso 6 en adelante, dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Un ejército o un pueblo lleno de miedo. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, o sea, se le iba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vean, era el momento en que Dios iba a confirmar el reino de Saúl sobre el pueblo hebreo y lo iba a confirmar para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a
su corazón. ¿Por qué? Porque Saúl no era un varón conforme al corazón de Dios, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ahora las palabras que Samuel le había dado a Saúl, que esperara hasta que él llegara, no eran palabras humanas, sino que era la palabra de Dios en la boca de Samuel. Y él pensó que era una palabra de hombre y era la palabra de Dios que había sido hablado a través del profeta Samuel. Y ahora el reino de Saúl ya no estaba confirmado para siempre sobre el pueblo hebreo. El reino de Saúl tendría su fin. Por lo tanto, el reino de Saúl no traería la bendición mesiánica, porque para ser un reino para siempre tiene que ser el reino que desemboca en el Mesías como príncipe, sentándose en el trono de ese reino. Pero ahora Dios establece más adelante, y ahí mismo, que Dios se ha buscado otro varón. No dice Dios se buscará, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Miren, ya Samuel sabía que ya Dios se había buscado otro hombre conforme al corazón de Dios, y que ya Dios había designado ese hombre. Vean, antes de llegar donde Saúl, ya Samuel sabía todo eso. Ese otro hombre todavía era un jovencito. Vean, por eso cuando el pueblo hebreo quiso un rey, Dios no podía darle un rey conforme a su corazón todavía, porque todavía David era un jovencito, el cual tenía que madurar para ser el rey, el príncipe sobre el pueblo hebreo. Un príncipe, un rey. Ahora, Dios ya tenía designado el varón, aún desde antes de Samuel ungir a Saúl como rey sobre el pueblo hebreo. Ya Dios había designado a David para que fuera el rey y el príncipe sobre el pueblo hebreo, pero tenía el tiempo señalado en que sería ungido y luego el tiempo en que comenzaría su reinado. Pero como el pueblo se adelantó, cuando el pueblo se adelanta, entonces no puede obtener la perfecta voluntad de Dios, sino que el pueblo recibe conforme a su deseo, lo cual es en la permisiva voluntad de Dios, en la cual Dios le dio un rey, en lo que llegaba el tiempo del rey, conforme al corazón de Dios, que Dios le daría al pueblo hebreo. Encontramos que luego el pueblo hebreo tuvo muchos problemas aún para recibir al rey conforme al corazón de Dios, porque aceptó primero un rey conforme a los deseos de su propio corazón, del corazón del pueblo. Ahora encontramos que David fue el rey ungido conforme al corazón de Dios. Samuel lo ungió, y luego cuando Saúl supo
persiguió a David, al rey, conforme al corazón de Dios. Vean. Y ahí el que estaba en la permisiva no quería soltar el cetro ni ceder el trono al que venía en la perfecta voluntad de Dios, lo cual es tipo y figura de lo que para este tiempo también sucederá, como sucedió en el tiempo de Cristo. Vean, por ejemplo, en el tiempo de Cristo, el rey conforme a la voluntad de Dios es Cristo. Y en aquellos días estaba el reino romano gobernando sobre la tierra y gobernando sobre el pueblo hebreo también. Por lo tanto, no le iba a ceder el lugar para que Jesús gobernara sobre el pueblo hebreo, excepto si Jesús aceptaba la proposición que el diablo le hizo de adorarlo postrado delante de él. Ahora encontramos que también Jesús, siendo el sumo sacerdote del templo celestial, el sumo sacerdote terrenal, Caifás, no daba lugar al sumo sacerdote del templo celestial. Vean, viendo que el pueblo seguía a Jesús y viendo que Jesús podía hacer todas esas maravillas, milagros y señales, deseó en su alma la muerte de Cristo y preparó todo para que Cristo fuera crucificado. Vean, el líder de un sacerdocio terrenal, lo cual era en la permisiva voluntad de Dios, en lo que llegaba el sacerdocio celestial y era establecido en la tierra. Vean, ahora cuando llega el sacerdote del sacerdocio celestial, del sacerdocio en la perfecta voluntad de Dios, vean, el sacerdocio que está en la permisiva voluntad de Dios y que es temporal, no acepta al sacerdote, el sumo sacerdote del sacerdocio eterno. Ahora podemos ver que los que están en la permisiva voluntad de Dios no aceptan a los que están en la perfecta voluntad de Dios. Vean ustedes luego el pueblo hebreo con el sumo sacerdote y todo el orden religioso, el orden sacerdotal. Luego cuando Cristo muere, resucita y asciende al cielo, luego el día de Pentecostés nace la iglesia de Jesucristo, la iglesia en la perfecta voluntad de Dios, y luego la iglesia hebrea bajo la ley, con el orden sacerdotal levítico, con el sumo sacerdote, persiguen a la iglesia del Señor Jesucristo, persiguen a la iglesia del sumo sacerdote celestial. Y vemos entonces que hay una lucha entre la permisiva voluntad y la perfecta voluntad. Por lo tanto, los que están en la permisiva persiguen a los que están en la perfecta voluntad de Dios. Ahora encontramos que Cristo con su iglesia tiene el orden sacerdotal eterno, el orden que permanecerá para toda la eternidad. Por eso es que somos reyes, pero también somos sacerdotes, sacerdotes de ese orden sacerdotal celestial, y reyes de ese orden de Melquisedec, el cual es el rey de Salem, de ese orden del reino de Jehová sobre la tierra. Pero ese orden viene del cielo y es establecido en la tierra. Por eso Cristo orando dijo que oráramos pidiendo que el reino de Dios venga y se haga la voluntad de Dios en la tierra así como en el cielo. Y ahora lo importante es pertenecer al orden sacerdotal celestial
y al orden de la teocracia celestial y al orden de la monarquía celestial. Para eso, lo único que hay que hacer es pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ya la persona está en el orden sacerdotal celestial como un sacerdote de Cristo, de ese orden de Melquisedec, y está también en el orden de la monarquía con Cristo como el Rey máximo de entre todos nosotros y nosotros como reyes con Él. Y también, vean, dijo a los apóstoles, ustedes se sentarán sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, así como ellos, nosotros somos jueces también. San Pablo dice por ahí en 1 Corintios capítulo 2 o capítulo 6, por ahí, ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Ahora, para juzgar hay que ser juez o jueces. Por lo tanto, este es el capítulo 6, verso 1 en adelante, dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Y ahora vean, aquí San Pablo da una revelación muy grande, mostrando que los santos, que son los miembros de la iglesia de Jesucristo con Cristo, van a juzgar aún a los ángeles. En el juicio para los ángeles encontramos que Cristo con su iglesia llevará a cabo ese juicio. Ahora, por consiguiente, pertenecemos al orden sacerdotal celestial de Melquisedec. Somos sacerdotes con Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. Y pertenecemos al orden de la monarquía celestial, de donde Cristo es el Rey. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros somos reyes también. Pero Él está sobre todos nosotros. Y Cristo, dice la Escritura, que es el que juzgará a los vivos y a los muertos. Dios lo ha puesto por juez sobre todos para juzgar a los vivos y a los muertos. Y por consiguiente Él es el juez supremo, el juez de la Corte Suprema. Como diríamos en algunas naciones, el presidente de la Corte o juez supremo de la Corte. Y nosotros somos miembros de la Corte de Cristo y somos por consiguiente jueces también. En el libro del profeta Daniel, por ahí, por el capítulo 4, nos habla acerca del juicio que fue hablado desde el cielo contra Nabucodonosor, por cuanto se engrandeció y dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo he creado, que yo he formado? Y Dios lo humilló. Fue dictado el juicio y en la corte celestial fue dictado el juicio sobre Nabucodonosor y fue condenado, sentenciado a unos cuantos años, Miguel, 7 años, 7 tiempos, 7 años para estar como un animal comiendo hierba. Le fue dado corazón, un corazón de animal. Así es que ese juicio vino del cielo, dice el profeta Daniel.
y le fue revelado a Daniel por un varón, por uno de los santos del Altísimo. Capítulo 4, verso 17 de Daniel. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien dice la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora podemos ver que hay una corte celestial y hay decretos que vienen de esa corte celestial. Ahora encontramos lo mismo cuando Job encontramos que el diablo quiso destruir a Job, pero Dios no se lo permitió. También en el caso de Acab, cuando Micaías vio en el cielo a Dios y vio cómo diferentes espíritus, o sea, seres en cuerpos espirituales, venían a él. Uno decía una cosa, otro decía otra, porque Dios había dicho o había hecho una pregunta y venían diferentes espíritus, o sea, personas de esa dimensión espiritual, y traían una respuesta. O sea, unos decían una cosa, otros decían otra, y luego vino un espíritu de mentira y habló y dijo que él iría al rey y sería en la boca de los profetas de Baal y esos profetas sería espíritu de mentira. Por lo tanto, él se llevaría un grupo de esos espíritus de mentira para manifestarse en esos falsos profetas. De seguro era un espíritu de mentira líder de una o más legiones de espíritus de mentira. Eran espíritus malignos. Ahora podemos ver que en el cielo se hacen decisiones que tienen que ver con el fin de reinos, de reyes, de gobiernos y también con el comienzo de nuevos gobiernos. Por ejemplo, tenemos también el caso en Daniel, en donde el arcángel Gabriel le dice al profeta Daniel que desde que Daniel había orado a Dios y había colocado su corazón a humillarse delante de Dios, fueron oídas las palabras de Daniel. Y por esa causa, dice el arcángel Gabriel, que él ha venido a Daniel. Pero dice, pero me retuve por 21 días porque el príncipe de Persia se me opuso y me ayudó Miguel, el príncipe que está por los hijos de Israel. O sea, el príncipe es el principal arcángel, el principal ángel, y eso por consiguiente viene a ser, siendo el príncipe, el arcángel rey. Porque así como Dios le dijo a Samuel y Samuel le dijo a Saúl que Dios se había buscado un varón
conforme a su corazón para que sea príncipe sobre el pueblo hebreo. Para ser el príncipe, el rey, sobre el pueblo hebreo. Ahora, podemos ver ahí que el arcángel Gabriel le dice a Daniel que había peleado, luchado contra el príncipe de Persia. Recuerden que todas las naciones tienen un líder de otra dimensión, un príncipe de otra dimensión. Y también muchos espíritus que están bajo el mando de ese príncipe de otra dimensión. Ahora, el arcángel Gabriel le dice: ahora yo tengo que volver, tengo que regresar para pelear contra el príncipe de Persia. Y luego vendrá el príncipe, o sea, el rey de Grecia, que fue ¿quién? Alejandro el Grande. Vean, cuando habla del príncipe de una nación que vendrá, tenemos que ver cuál es el príncipe espiritual y también luego el príncipe literal. Porque a través de esos príncipes terrenales de carne, luego se manifiesta un príncipe de otra dimensión. Es ungido con una unción de otro mundo, de otra dimensión. Siendo el reino de los gentiles y siendo ese reino gobernado y estando bajo el reino de las tinieblas, pues viene un espíritu, príncipe de las tinieblas, para gobernar a través de un instrumento, de un velo de carne, el cual es convertido en un príncipe de ese imperio. Ahora podemos ver que el arcángel Gabriel tiene que ver, no pueden surgir esos reinos, no puede terminar uno y comenzar otro sin permiso de Dios. Y Dios tiene al arcángel Gabriel y al arcángel Miguel atentos a todo movimiento que ocurre en el planeta Tierra. Así es que, si para el cambio de imperio, del imperio medo-persa al imperio de Grecia, intervinieron Gabriel y Miguel, y también vean, para el cambio del imperio de Babilonia al imperio medo-persa, también una mano escribió sobre la pared. ¿Sería el arcángel Miguel o el arcángel Gabriel escribiendo allí? Pudo ser uno de ellos, pudo ser el mismo arcángel Gabriel, que vemos que tiene una intervención muy directa con el reino de los gentiles. Ahora podemos ver que el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel obran en la perfecta voluntad de Dios y ellos intervienen en todas esas cosas que están en la permisiva voluntad de Dios y le ponen fin cuando tienen que ponerle fin a algo que está en la permisiva voluntad de Dios. Ahora Dios va a establecer el reino del cielo en la tierra y será restaurado por consiguiente el reino de David y el trono de David, que en el tiempo de David y Salomón fue señalado como el reino de Jehová, y el trono de David fue señalado como el trono de Jehová. Y fue dicho a David que su trono y su reino serían para siempre. Pero David murió, y murió también Salomón, pero la promesa de ese reino es para siempre. Por lo tanto, el Mesías Cristo es el heredero al trono de David, conforme a las palabras del arcángel Gabriel de nuevo. ¿Ven cómo tiene el arcángel Gabriel intervención con los reinos en esta tierra? Ahora, para el cambio de gobierno del reino de los gentiles al reino de Dios,
Gabriel dice a la Virgen María que Dios le dará el trono a David, su padre, y él se sentará sobre el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y ahí estará el reino perfecto en la permisiva voluntad de Dios en medio del pueblo hebreo. Las formas de gobierno que tiene en la actualidad el pueblo hebreo son en la permisiva voluntad de Dios, como también la forma de gobierno de todas las demás naciones. Pero vendrá la forma de gobierno conforme al corazón de Dios, que será el reino de Dios sobre la tierra, señalado como el reino de Jehová sobre la tierra y como el reino de David y trono de David. Por eso Cristo es el heredero al trono de David. Y en esa forma es que el reino de David y trono de David es para siempre, porque es señalado como el reino del Mesías y trono del Mesías. Eso es el reino de David y trono de David. Así es que se cumple esa promesa en el glorioso reino milenial de Cristo, y Cristo reinando sobre su trono. Llevará, por consiguiente, como memorial el reino de David, que viene a ser el reino de Jehová sobre la tierra, y el trono de David, que viene a ser el trono de Dios en la tierra, trono terrenal de Dios. Y ese trono es el trono de Cristo. Por eso Cristo también en Apocalipsis capítulo 13, verso 21 dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por consiguiente, la iglesia gobierna con Cristo por el milenio. Y por consiguiente todos seremos el gabinete de ese glorioso reino milenial de Cristo, de ese glorioso reino de Jehová sobre la tierra. Y Cristo se sentará con él en su trono al vencedor, y le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán desmenuzadas como vaso de alfarero. Cristo dice: así como yo he vencido, así como yo he recibido de mi Padre. Eso dice del poder y autoridad que le dará al vencedor. Y cuando dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, en esas dos escrituras podemos ver que Cristo hace en ese reino milenial lo mismo que el Padre hizo en su reino celestial. Dios sentó con él en su trono a Cristo cuando ascendió al cielo victorioso. Se sentó a la diestra de Dios, se sentó en el trono de Dios, se sentó en el reino celestial. Y estar a la diestra, eso es tener todo el poder del reino celestial. La diestra representa el poder. Así como la diestra de una persona derecha está ¿dónde? En su mano derecha. Ahí está el poder de la persona. Ahora podemos ver lo que es la voluntad perfecta y lo que es la voluntad permisiva. La voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es la voluntad de la persona, la cual Dios la permite cuando la persona no acepta la perfecta voluntad de Dios, o cuando la persona no espera a que en el programa de Dios llegue el momento para Dios hacer eso que Él ha prometido. Por lo tanto,
Toda persona que ama a Cristo desea siempre estar en la perfecta voluntad de Dios. Estando en la edad que corresponde a este tiempo, estamos en la perfecta voluntad de Dios como edad. Estando en el mensaje correspondiente a nuestro tiempo, estamos en la perfecta voluntad de Dios como mensaje. Y estando escuchando la voz de Cristo en la forma establecida para nuestro tiempo, así como en cada edad la forma establecida por Dios para Dios hablar en cada edad fue por medio de su Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Los que estuvieron escuchando la voz de Cristo a través del mensajero de cada edad estaban en la perfecta voluntad de Dios, oyendo la voz de Dios en la forma establecida para Dios hablarle a su pueblo. Así es para nuestro tiempo también. Y así por el estilo, uno tiene que ir buscando qué Dios ha prometido para nuestro tiempo, y estar en eso que Dios ha prometido para nuestro tiempo es estar en la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, estamos sentados en la casa de Dios en tiempo presente. No en una edad pasada, sino en tiempo presente. No en el atrio, ni tampoco en el lugar santo, sino en el lugar santísimo de la casa de Dios. Caminando en la perfecta voluntad de Dios y escuchando su voz en la perfecta voluntad de Dios y en la forma perfecta que Él ha dicho que nos hablará en este tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Eso es estar escuchando la voz de Dios en la perfecta voluntad de Dios. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, o que han de suceder pronto. Vamos a leerlo aquí para ver cómo lo dice. Y me dijo, capítulo 22, verso 6 del Apocalipsis, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma en que debemos escuchar la revelación de las cosas que deben suceder pronto, por medio del ángel del Señor Jesucristo. Él no envía a muchos, sino al que debe enviar en cada edad. Y para este tiempo final tenemos aquí señalado al ángel del Señor Jesucristo, el mismo que aparece en Apocalipsis 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y también Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la envió y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. El mismo ángel del cual el reverendo William Branham dijo que es un espíritu de profeta, que es un profeta en cuerpo espiritual, el cual para este tiempo final estará en la iglesia del Señor Jesucristo, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esa es la forma en que Cristo estará hablando a las iglesias. Esa es la forma en la perfecta voluntad de Dios para Cristo hablarle a su iglesia y darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. El reverendo William Branham dijo también en el mensaje de los 7 sellos
en la página 303, la 301 es donde él dice que ese ángel es un profeta, y en la 302 el primer párrafo dice: ahora el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. Por lo tanto, toda revelación que Dios trae, la trae por medio de un profeta. Y ahora aquí él hablándonos de toda revelación que tiene que venir en este tiempo final, tiene que venir por medio de un profeta, y ese profeta es el ángel del Señor Jesucristo que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis. Por lo tanto, por medio de ese profeta es que Cristo estará dándonos la revelación de este tiempo final, dándonos la revelación, la fe, para ser transformados y raptados, dándonos la revelación del séptimo sello, dándonos la revelación que todos necesitamos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esa es la única forma en que está prometida la venida de la fe, la revelación del rapto. Esa es la única forma en que está prometida que Cristo nos revelará el misterio del séptimo sello, porque la voz de Cristo clamando como ruge un león solamente puede hablar por medio de un profeta. Así él ha hablado en otros tiempos. Esa es la forma para escuchar la voz de los 7 truenos, revelándonos el misterio del séptimo sello. No hay otra forma. Esa es la forma en la perfecta voluntad de Dios. En la permisiva voluntad de Dios, que es la voluntad de los seres humanos, unos buscan en la permisiva el conocimiento del séptimo sello, y van y escuchan a uno por acá, van y escuchan a otro por allá, van y escuchan a otro por allá, dándole sus propias interpretaciones a lo que es ese misterio, y unos opinan de una forma, otros opinan de otra forma, y ninguno sabe lo que es, porque están en la permisiva voluntad de Dios, tratando de dar a conocer un misterio que solamente puede ser revelado por el Espíritu Santo a través de un profeta dispensacional, solamente a través del ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, para estar en la perfecta voluntad de Dios, buscando y encontrando la perfecta revelación en la perfecta voluntad de Dios, hay que estar escuchando la voz de Dios por aquel que Cristo ha prometido que enviará para dar testimonio de estas cosas en las iglesias y a las iglesias, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. No dice que serán muchos, sino que dice que será uno. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Dar testimonio de qué cosas, de estas cosas que deben suceder pronto. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Ven? No dice que ha enviado a muchas personas para manifestar, para revelar estas cosas que deben suceder pronto, sino que dice que ha enviado su ángel. El ángel que envió a Juan es el ángel que envía a su iglesia para revelarle estas cosas que deben suceder pronto. Este es el ángel que viene con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, para
manifestar a sus siervos todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6 y Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. Y son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro que trae Cristo el Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero. Ha sido para mí un privilegio y una bendición grande estar con ustedes dándoles testimonio de la perfecta y la permisiva voluntad de Dios. Y ahora, ¿con qué nos quedamos nosotros? Con la perfecta voluntad de Dios. No queremos movernos de la perfecta voluntad de Dios, porque en la perfecta voluntad de Dios está la bendición de Dios. Fuera de la perfecta voluntad de Dios, lo que hay son problemas y confusión. Y nosotros queremos tener la revelación perfecta, la cual se recibe solamente en la perfecta voluntad de Dios, en la perfecta forma en que Dios ha prometido que nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta tarde dándoles testimonio de la perfecta voluntad de Dios y la permisiva voluntad de Dios. Que las bendiciones de Cristo, el pacto nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos revele todo el programa correspondiente a este tiempo final, y nos llene del conocimiento de todo su programa, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y todos estemos listos para nuestra transformación, y pronto nos transforme, y a los muertos en Cristo los resucite en cuerpos glorificados, y nos lleve a todos con Él a la cena de las bodas del Cordero, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por vuestra amable atención y nos veremos dentro de algunos minutos, Dios mediante, en la próxima actividad. No les digo en la noche porque las 7 de la noche es de día. ¿Qué hora tenemos? Las 7 y todavía está el sol alumbrando y ya las personas por aquí cerca, así es que hacemos una pausa y pasamos a nuestro hermano Bermúdez y hacemos luego una pausa para un receso y así damos lugar a que entren las demás personas que van a estar en la actividad de esta noche, diríamos de esta tarde porque todavía está el sol alumbrando, pero si decimos de las 6 en adelante hay que poner que ya es de noche y decir buenas noches, pues entonces ya para la actividad de la noche ya estarán entrando las personas que van a estar y estaré nuevamente con ustedes. Y oren mucho por mí para que nos dé el tema de la noche, porque no habían colocado el tema para la noche, ¿verdad, Miguel? Ya hicieron un tema, vamos a ver cuál es, Miguel. La seguridad del creyente en Cristo. Así es que la seguridad del creyente en Cristo, por supuesto, tiene que ser y estar en la perfecta voluntad de Dios, porque la perfecta voluntad de Dios es donde único usted y yo tenemos seguridad. En la permisiva nadie está seguro. En la perfecta sí estamos seguros. Bueno, con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar ya nuestra parte en esta tarde. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias, Miguel.